¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 de este nivel número 1, donde veremos el verbo to be y sus funciones. Así que muchachos, tráiganse un cuadernito para que tomen sus notas. Bien importante, esta clasecita es de las más importantes que veremos en todo este transcurso del nivel número 1. Entonces vamos a comenzar. Muy bien muchachos, entonces vamos a una explicación súper breve del verbo to be. El verbo to be tal cual no se usa para escribir oraciones. No decimos cositas como I to be doctor, por ejemplo. Sino que al contrario, tenemos que cambiarlo muchachos. El verbo to be cambia a 3 formas distintas. Am, is, are. Repeat after me. Am, is, are. Cada una de estas formas, muchachos, tiene una parejita de pronombres. Recuerden que el pronombre, ya lo vimos en la clase anterior, es quien ejecuta las acciones. Comenzamos con am. Am, su pronombre es I. Is, sus pronombres son he, she, and it. Are, sus pronombres son los plurales. We, you y they. Eso significa que siempre tenemos que usar esas parejas de pronombres con su respectiva parejita de verbo to be. Nada de que we am o we is y nada de esas cosas horribles, ¿ok, muchachos? Continuamos. Y en un sentido más práctico, muchachos, ¿para qué se usa entonces el verbo to be? ¿Cuáles son sus usos? ¿Cómo lo puedo usar en la vida diaria? Por ejemplo, tenemos que nos puede servir para decir tu nombre, decir tu profesión, a qué te dedicas, decir tu estado de ánimo, decir tu ubicación o dónde te encuentras. Algo de lo más importante también, muchachos, que no se les voy a olvidar, es que el verbo to be los ayuda a decir su edad. Solo el verbo to be, am, is, are, no have, ¿ok? Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo funciona esto. Ok, comenzamos con nombre y profesión. I am Mario. I am Mario. Yo soy Mario. Mi profesión. I am a teacher. Noten cómo uso el pronombre I junto con am. No uso ningún otro pronombre con el verbo to be. Ahora continuamos con ubicaciones y emociones. ¿Cómo podemos usar el verbo to be para decir dónde nos encontramos o cómo nos sentimos? She is at the restaurant. Ella está en el restaurante. Estoy usándolo para decir dónde es que se encuentra ella. She is happy. Ella es feliz. She is happy. Y aquí lo tenemos, muchachos, verbo to be para decir la edad. Atención, mucho ojo, no usen el verbo have, ¿ok? Usamos el verbo to be. También tenemos esta frasecita de years old. Cuando quieran ser muy claros con su información, úsenla, pero la realidad es de que es opcional. Pueden dejar simplemente el numerito sin ningún problema, ¿va? También usamos contracciones. Pongan mucho cuidado a la contracción del verbo to be. Es la forma cortita del verbo to be cuando está junto con su pronombre asignado, ¿va? Entonces, escuchen primero y repitan después de mí las contracciones. I'm, his, she's, we're, you're, they're. Una vez más. I'm, his, she's, we're, you're, they're. ¿Va? I'm 29 years old. Excelente. Y para finalizar esto, bueno, ¿qué significa entonces el verbo to be o qué significados tiene en español el verbo to be, muchachos? O en lugar de decir verbo to be, mejor dicho, ¿qué significados tiene am, is, are? Son los siguientes: soy, estoy, eres, estás, es, está, somos, estamos, son y están. Con esto prácticamente daríamos por terminado el verbo to be, muchachos. Espero que lo practiquen, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta extra, por favor déjenmelo en los comentarios y con todo gusto yo los apoyo. Tenemos este ejercicio pendiente, por favor, escriban su información usando el verbo to be, ¿va? Muchas gracias, muchachos, and thanks for watching.